En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. No viene nadie de Morena, me voy a sentir muy sola. Muy buenos días. Ah, Sí. ¿qué? No sé Pues si debe venir, debe aterrizar. Ricardo en dijo un que ratito venía, más. ¿Qué? Ricardo igual ¿Qué dijo Ricardo? que venía. Medina. Ah, Ricardo, pero te digo, es... Bueno, ¿Qué? muy buenos días. Ya estamos aquí en el debate. ¿Y por qué tienen de carnita un panista? Bueno, está. Expanista. Así Ah. es, así es. No es panista. No, ya no se refrendó. ¿Ya no? Se acabó el gobierno, se acabó el amor. No vino a votar Como muchos. no vino a votar a las elecciones. No, claro que no. No, es que en el PAN periódicamente hay que refrendarse. Ah, bueno. Si no te vas a refrendar, ya no eres panista. Pero era becado del gobierno federal. Bueno, bienvenido, buenos días. Gracias por acompañarnos en Mesa Revuelta. Pues ya estamos aquí con la mesa comentando el tema que ha sido, que como he venido diciendo, Campeche en los últimos días ha estado en la escena nacional, ¿no? Y no precisamente por... Siempre por temas- el escándalo. Siempre por el escándalo, efectivamente, que el maltrato a los animales, que por cierto, hay que decir que en el maltrato a los animales no vimos muy eficiente a Alejandro Brown, ¿no? Como en otros temas, que él va incluso al lugar de los hechos y rescata a los perritos, y ahorita no hemos visto nada de eso. Bueno, doy la bienvenida a Yolanda Valladares, muy buenos días, Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. al festejado Pepe Inurreta, Muchas gracias, Homero. Buenos días. Alberto Kutz, buenos días, bienvenido, Hola, Homero. Buenos días y buenos días al auditorio de Núcleo Comunicacional. Pepe Segovia, buenos días, bienvenido. Buenos días, Homero. Buenos días a todos. Bueno, les recuerdo que este programa se repite a las 5 de la tarde por esta misma estación y que estamos en Facebook Live a través de NCS Campeche. Ahí nos puede ver en vivo y a todo color. Bueno, pues vamos a comenzar con los temas que ya tenemos. Mario Alberto Ávila Lizarraga, ex candidato a gobernador de Campeche, enfrenta una vez más serias acusaciones de corrupción que lo han convertido en prófugo de la justicia y protagonista de un escándalo. Ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló junto al empresario Ramón Alejandro Rovirosa Martínez por orquestar un esquema de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos entre 2019 y 2021 con el propósito de manipular licitaciones y obtener contratos por al menos $2.5 millones. Los sobornos, que incluían artículos de lujo como mercancías de Louis Vuitton y Hublot, así como pagos en efectivo, habrían asegurado ventajas indebidas para las empresas asociadas a ambos empresarios, ambos mexicanos con residencia en Texas. Paralelamente, en ese mismo día, la Fiscalía General de la República cateó la lujosa mansión de Ávila, ubicada en la exclusiva zona de Lomas del Castillo, en Campeche, intensificando las acciones legales en su contra. El caso, que también vincula a Rovirosa con presuntos cárteles mexicanos, fue acompañado de un contundente mensaje del gobierno de Estados Unidos contra la corrupción en el sector energético. La acusación formal presentada en el Distrito Sur de Texas detalla cómo Ávila y Rovirosa habrían conspirado para violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero, enfrentando cada uno cargos que podrían resultar en hasta 5 años de prisión por delitos. Bueno, pues ahí está el asunto. Yo subí ayer, bueno, Yolanda estuvo cerca en esos, ¿estabas en el gobierno federal? Yo no estaba. Sí. Porque me acuerdo que, creo que hasta tú comentaste, igual lo comenté en alguna ocasión, que pues qué daño le hicieron a Mario cuando lo inhabilitaron 10 años, ¿no? No recuerdo el monto de la inhabilitación porque tenía un cargo de subdirector en Petróleos Sí, Mexicanos. pero el error más grande que cometió Mario Ávila, sin duda, es no haberse afiliado a Morena. Si no fuera secretario de Economía como Jorge Lavalle Mauri, que con todo y el brazalete y antecedentes penales lo hicieron secretario. Entonces, el problema con que hay de este circo es que no piensan, o sea, no el compromiso que hizo Morena de acabar y desmantelar la corrupción no lo cumplió. No solo no lo cumplió, sino que ahora ellos son protagonistas principales de actos de corrupción y de demostrarle a los ciudadanos el despilfarro de los recursos públicos cuando prometieron la austeridad la pobreza franciscana, ¿no? Algo así. Sí, Entonces, franciscana. exactamente. Mira, aquí yo creo que lo del cateo fue un circo,
porque ¿qué funcionario, qué van a encontrar en su casa? O sea, pues bienes muebles, ¿no? ¿Qué más? O sea, porque nadie guarda dinero en su casa, ¿no? Y tal vez algunos objetos de marca, si es que la vive, porque yo, hasta donde supe hace poco tiempo, la casa estaba rentada, o sea, la habían dado en renta, ¿no? Entonces, yo creo que como él estuvo en el PAN, pues van a darle vuelo, magnificando, pero callando que cuando apoyas si eres panista, pero apoyas a Morena, pues tienes derecho a ser secretario de Economía, como por ejemplo aquí en Campeche, que por cierto, en el PAN, tanto Jorge Lavalle, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, pues era del mismo grupo de Mario Ávila, eran muy amigos de Carlos Muriño, los dos, y pues, ellos fueron impulsados, sus carreras al interior del PAN fueron impulsados por el cobijo de la familia Muriño, ¿no? Claro, se acabó el poder, se acabó el amor por el PAN, ¿no? Ambos ya no se refrendaron, están fuera del PAN, pero siguen cargando la etiqueta que desacredita, ¿no? Pero a la gente se le olvida que aún con expedientes abiertos, aún con antecedentes penales, pues Morena, si los apoyas, te pueden hacer secretario y perdonarte cualquier corruptela. Entonces, eso es para mí lo relevante de lo que está sucediendo, ¿no? Lo de Mario es un circo, distractor, otra caja de las tantas cajas chinas, pero distractor, dices lo que hay acá, pero lo que hay en Estados Unidos. Eso igual. Bueno, en Estados Unidos, pues sí, él tendrá que enfrentar, o sea, porque normalmente en Estados Unidos los testimonios, o sea, es que cuando tú oyes la noticia, lo primero que piensas es, bueno, sobornó a alguien de Pemex, pero normalmente cuando se soborna a alguien no se hace público, se hace en lo oscurito y en privado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las evidencias del gobierno para acusarlo de soborno, ¿no? Dos, pues si hizo un acto legal en Estados Unidos, pues tendrá que enfrentar la justicia, porque ya estando ahí, pues es difícil sustraerse a la justicia. Pero estaba yo viendo que la pena máxima son 5 años, sí, pero pues Pues no sabemos cuánto es ahí, porque aquí con 3 años ya no tienes derecho a fianza, ¿no? O sea, y ahí no sabemos si con 5 sí, no sabemos, tampoco hemos oído la versión, pero bueno, desde mi punto de vista, pues fue un error de cálculo. Debieron de haber sobornado al funcionario mexicano de Pemex aquí en México, ¿no? Y aquí no pasa nada. Bueno, Pepe Nurreta. Sí, digo, creo que lo que va a enfrentar Mario es más la acusación en los Estados Unidos, ¿no? Como es ahí, lo están señalando de sobornos de $150,000, algo así, que dice, ¿no? Definitivamente, como dice Yolanda, ¿no? Una caja china más, ¿sí? Mario ya tiene creo que 10 años que dejó de ser funcionario en Pemex, o más o menos. Panista, ¿no? También. Ya no es panista, hay que decir las cosas como son, expanista, ¿no? Utilizan a personajes que estuvieron en el PAN para golpear al partido, pero ellos ya no están en el partido, no se refrendaron, ya no tienen absolutamente nada que ver con el PAN. Y el PAN, yo siempre le he dicho cuando he sido dirigente, regidor, el PAN no tiene por qué encubrir a nadie. Y cuando viene de sus filas, menos. Y si Mario Ávila lo que tiene que hacer es dar la cara, dar explicaciones, pues yo le exhorto que lo haga. Por él, por su nombre, por su familia, ¿sí? Ojalá tenga argumentos para defenderse, ¿verdad? Todo el mundo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Pero pues sí, ojalá pudiera dar la cara y dar una explicación de los que lo están acusando. Bueno, y lo que está claro es que Estados Unidos no es México, ¿no? Porque aquí sabemos que fue en el gobierno de Peña Nieto cuando me acuerdo que tuve hasta el expediente, lo inhabilitan por 10 años, pero dice, bueno, qué buena inhabilitada, ¿no? Sí, pero con los bolsillos no le quitan ningún peso de lo presunto desvío y se va a radicar a Estados Unidos a todo dar, y además presumiendo dónde vivía y todo ese asunto, ¿no?
Y ahí, pues, bueno, ahí es otro rollo la justicia. Alberto Cutz. Pues yo empezaría diciendo que pues hay un viejo y conocido refrán que perro que come huevo, y aunque le quemen el hocico, con el debido respeto. Con la gallina. Gallina que come pico ni que le quemen el Gallina que huevo. pica el huevo. Pero estoy hablando de un perro, porque pues, Bueno. ejemplificando, Está adecuado. ni aunque le quemen el hocico, porque vuelve a hacer las mismas. Ujú. En todo caso diría, perro que come mierda, vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Si a esas vamos, va a ser más estricto. Y Mario Ávila ya había dado muestras de que es un tipo que la corrupción es su alma y su Lo esencia. suyo. Sí. En 2012, 2014 cometió delitos de corrupción en Pemex, cuando era funcionario del gobierno federal, que por cierto era con Felipe Calderón, ¿no? Con Felipe Calderón. Entonces, bueno, en ese gobierno se hicieron millonarios varios, Sí. que incluso eran patrocinados por un campechano universal, dijera alguien, creo Camilo Moriño se llamaba el personaje, ¿no? Y entonces fue inhabilitado 10 años. Con esos antecedentes, obviamente, pues lo que ocurre hoy es natural en su vida. O sea, el sobornar para conseguir beneficios de contratos en Pemex, exploración y producción, creo. Entonces, pero aquí lo relevante es que el gobierno norteamericano es el que lanza la acusación. Y entonces, por lo pronto yo creo que la visa se la va a perder, ¿no? Y tenía un amigo que decía que el estómago se llena con comida, pero la ambición no se llena con nada. Y entonces este tipo, con todo lo que había robado, se pudo haber dejado una mansión aquí en Lomas del Castillo, que cuando Mario Ávila estaba en Campeche, antes de ser candidato a gobernador, era un vendedor de autos, Ujú. en una agencia de autos, ahí se dedicaba, estaba como dicen Que por no ahí, tiene nada de malo eso. sí, pero no le daba para construir una casa como la de Lomas del En Castillo. poco tiempo. Sí, de entonces, funcionario público. como dicen por allá, él llegó con una mano adelante y otra atrás, pero años después de funcionario, como muchos funcionarios de todos los colores, hay que decirlo, del PRI, del PAN, bueno, ahí está el exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno, todo mundo conoce su Que ya historia. está peleando hasta con Maduro, ¿no? Ya Sí, puede demandar a todo el mundo Maduro. conoce la historia de Alejandro Moreno cuando era un chamaco que andaba pidiendo hasta fiado en las tiendas. Y luego ahora de gobernador hace una casa en Lomas del Castillo y vive como multimillonario. ¿Pero de dónde, amigos? Si apenas fue gobernador y miren cómo quedó. Entonces, no es la categoría de ser de un color, es la persona la que tiene pues esas mañas, ¿no? Ujú. Entonces, aquí lo relevante es que el gobierno federal de Estados Unidos lanza la acusación, Ujú. porque ahí las prácticas contra corrupción, incluso de funcionarios que tienen algún cargo, no pueden recibir regalos que rebasen cierta cantidad porque son... Aquí tampoco, Corrupción. nada más cortesías, ¿no? Sí, Aquí claro. cortesía. Pero si esa acusación se le hicieran hoy a Mario Ávila siendo militante Morena. de Morena, Lo perdono. otro destino le... Sí, probablemente, Sería. pero aquí aquí el caso que nos ocupa es... Como las acusaciones del gobierno Aquí el caso norteamericano que no- contra la gobernadora de Baja California. Aquí el caso que nos ocupa es que nos preguntamos, oye, ¿por qué Pemex está quebrado? Ujú. Pues ahí están los resultados. Malos funcionarios que han habido en Pemex, que se han enriquecido con esta petrolera. Y entonces, no nos sorprenda, y aquí retomo lo que dice Yolanda Valladares. ¿Cómo es posible que una persona que cometió igual delitos del orden federal en México y que desfalcó a Pemex con el caso Odebrecht, ahora sea funcionario de primer nivel del gobierno del estado de Campeche, cuando pues, llevó un proceso, estuvo encarcelado, tiene un brazalete, es el secretario de Desarrollo Económico de la gobernadora Laida Sansores? Esto es lo que a nosotros nos tiene anonadados, que en el gobierno federal de Morena se acepten a estas personas que son delincuentes
Y un delincuente, vuelvo a insistir, será delincuente por los siglos de los siglos, hasta en la otra vida, si es que hay. Entonces no nos sorprenda que al rato veamos que en el gobierno de Laida, varios de ellos también estén procesados por prácticas indebidas. Punto. Vamos al corte y regresamos. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Ya Eso estamos. es lo grave. Ya estamos de sí, pues están las acusaciones que Exacto. están graves. Y bueno, pues aquí Rigurosa, ¿no? vimos aquí que cuando lo inhabilitan por 10 años, o sea, aquí todo el mundo decía que lo mandaron becado a Estados Unidos, ¿no? Porque lo inhabilitan por 10 años, creo que se hablaba por ahí, como bien comentan en la mesa, se hablaba por ahí de 80 millones de pesos, pero fue lo detectado, ¿no? Cuando era funcionario de Pemex Exploración y Producción. Que como bien dice Beto, sí, también había gente directores de Petróleo Mexicano que construyeron hoteles de 5 estrellas en su paso por la empresa, ¿no? Entonces, por eso está quebrada. Así es. Segovia. Buen día. Yo creo que lo que la gente está encabronada es por este tipo de funcionarios. Aquí acaban de decir algo muy interesante. Yo creo que este tema no se trata de partidos políticos, se trata de personas que están al frente de un cargo y que se olvidan del interés común y van por el interés personal, que es hacerse de dinero a través o por medio de corrupción, pago de favores, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso a estas alturas en que estamos viviendo en México, los vínculos también con el crimen organizado. El tema de Mario Ávila, pues como se acaba de decir, igual, ¿no? Ya tenía un antecedente en el tema de oceanografía, hace del 14-16 más o menos en el gobierno de Peña Nieto. Efectivamente ya había un antecedente y de ahí es donde sale la inhabilitación y los millones de pesos que estaban en juego en esa denuncia, que era por fraude, donde un banco estaba promoviendo. Y creo que tuvo que pagar una multa, me parece, de 10,000 pesos, una Pero eso es lo que- económica que le pusieron. Y eso es lo que al inicio de esta intervención, eso es lo que le molesta a la gente, porque si tú inhabilitas a una persona y le cobras una bicoca por reparación del daño, o sea, es un buen negocio, ¿sí? Es un buen negocio y yo creo que eso es lo que se tiene que acabar hoy en día. Mario Ávila ha sido denunciado por Estados Unidos, por lo menos en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en México? Igual aquí acaba de decir Yolanda, aquí hay un vínculo de alguna otra manera con el secretario de Desarrollo Económico del Estado de Campeche, un tema, coordinador de campaña, un tema que también vino, ¿no? así es, había relación, un tema que también vino, que este personaje estaba involucrado también por denunciado, y como se acaba de decir, tiene un grillete, y etcétera, 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 o un dispositivo, Un brazalete. brazalete, Brazalete. es casi un grillete, Bueno, grillete casi, moderno. ¿Eh? así es, digital, con GPS. O sea, el punto aquí es que hay unas relaciones de poder, hay relaciones de vínculo con fraude. El socio de Mario Ávila en esta ocasión también se está relacionando con el tema del crimen organizado. Eso es lo más delicado de Creo esa que ese es acusación. el argumento real y de peso que está manejando Estados Unidos, porque hay que acordar que lo que está haciendo Estados Unidos hacia México o lo que pretende hacia políticos mexicanos es eso, la relación que tienen con el crimen organizado en el tema del narcotráfico y eventualmente lo que estamos viendo que tiene que ver con fraudes a Pemex o el hecho de fraude que se haya orquestado desde Estados Unidos en contra de los beneficios propios de Estados Unidos, como sus arcas. Hoy por hoy lo que estamos viendo una vez más es cómo la política mexicana está a flor de piel, es contaminada por estos personajes. Y lo que no se puede permitir en alguna otra manera es que muchos, como el caso de Campeche, el secretario Lavalle, de Desarrollo Económico, se vean premiados como servidores públicos cuando el que está frente a un cargo debe tener ciertas características y debe gozar de buena reputación, no Es solamente que, de conocimientos Pepe, y capacidades Pepe, para que tú desarrollar esos temas.
Lo que tú no entiendes es que estar en Morena te purifica de todos los A pecados eso y iba, corrupciones. a eso iba. Yo creo que la presidenta de Estados Unidos, de México, Claudia Sheinbaum, lo que tiene que hacer en este momento ante la crítica que ha hecho, por ejemplo, a políticos como Alejandro Moreno, que es otro tema totalmente distinto que acabamos de comentar, haga la misma crítica hasta estos sujetos que están señalados por Estados Unidos, incluyendo Mario Ávila. Hoy por hoy lo que la gente necesita, Homero y gente que nos escucha, es que los políticos realmente reciban lo que se merecen. Y si hay alguien que tenga que ser investigado y alguien que tiene que ser encarcelado, tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Por supuesto que se puede defender, pero ante tantas denuncias y tantas evidencias que hay, en muchos casos, y no solamente que este puede ser, en muchos casos, yo creo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias. El problema es cuando nuestro gobierno, nuestras instituciones, no quieren avanzar en las investigaciones y quedan impunes esos problemas. Y hoy por hoy, es cierto, el problema de Pemex en este momento es por la no falta de capacidad, la molestia del gandallismo que han tenido los políticos contra Petróleos Mexicanos. Y esto no ha sido posible revertirlo por ningún gobierno, ni siquiera por Morena, no lo ha intentado ni siquiera hacer. ¿Sí? Entonces, yo creo que hay una investigación importante, un señalamiento importante, contrato político en México y campechano, ¿sí? De la cual hoy México tiene que librar de la mejor manera posible. ¿Cómo? Coadyuvando la investigación. Realmente se tiene que llegar a un desenlace, a un encarcelamiento, que haya 5 años, 3 años, 2 años, no lo sé, pero lo que quiere la gente es respuesta. Ya no podemos tener políticos que solamente con la bendición de un partido político como ha sido Morena, se olvide todas las fraudes y corruptelas que ha hecho a lo largo de su carrera política. Eso ya no puede estar pasando, Homero. Sí, lo que sucede para mí es que Morena se ha vuelto cínico, o sea, como partido. ¿Por qué? Porque ellos se escudan en decir que la gente los apoya, el pueblo los respalda. O sea, es una corrupción respaldada por el pueblo, primero. Y segundo, bueno, es lo que dicen, ¿eh? Sí, claro. Falta ver en la próxima elección. Y segundo, yo creo que en materia de combate a la corrupción, este país ha retrocedido. Porque en la época del PRI, cuando era descubierto alguna corruptela, los metían al bote a los gobernadores, o sea, se deslindaba el partido y el que estuviera en el poder. Pero lo sorprendente es que en Morena, cualquier delito que se le descubra a un funcionario Morena, en funciones o no, los solapan y los protegen. Los arropan, le gritan que no están solos. Entonces, en materia de combate a la corrupción, que fue ese gran compromiso que hizo Morena para acceder al poder, comprometerse con el pueblo a desmantelar el sistema de corrupción, pues lo único que vemos es que solo cambiaron los nombres y ahora lo hacen de manera cínica y descarada, porque hay una impunidad absoluta, rampante en todos los funcionarios de Morena que son descubiertos y denunciados con actos de corrupción. Eso es lo verdaderamente lamentable y es una tragedia para México lo que está sucediendo. Que Morena ni siquiera se ocupa de investigarlos. Inmediatamente los arropa, los protege y dice que ellos traen el respaldo del pueblo. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que va a haber una descomposición del sistema político que ya está viendo. Morena se está comiendo a sí mismo porque ya hay unas luchas intestinas tremendas y donde hay un segmento de Morena que no está de acuerdo con lo que está pasando, que es el segmento más radical, y los políticos del PAN y del PRI que migraron, el PRIAN que migró y se escudó, esa parte corrupta del PRIAN que migró a Morena y se escudó en el logo de Morena para seguir haciendo negocios y lucrando con el erario público, pues son completamente impunes. Entonces, creo que hay una descomposición terrible en materia de combate a la corrupción que ya raya en el cinismo. Y como bien decía Beto hace un rato, depende de las personas, ¿no? Porque recordemos cuando Enrique Peña Nieto como presidente dijo que venía un cambio de generación, ¿no? Para acabar precisamente lo que estamos hablando con la corrupción, ¿no?
Y resulta que pues, no hubo ese cambio generacional, no implicó... Es que velo bien, cambio de generación. Bueno. Velo. Sí, cómo no. Ese era el mensaje Y real. entonces, ¿qué pasó? Ah. Que los gobernadores jóvenes que llegaron, pues la mayoría no aguantó la tentación, ¿no? Y vio la caja abierta y dijo, bueno, pues de aquí soy. Y ahí está Duarte en la cárcel. Duarte creo que es de los únicos, ¿no? Que está, pero a todos, como bien, bueno, a la mayoría procesaron y metieron a la cárcel. Ahorita vemos que lamentablemente desvías 28 millones, 30 millones, 40 millones y con 100 mil pesos dejas de garantía, sales del problema, ¿no? Entonces, es un negocio. Pues están provocando o incitando a que sigan haciendo lo mismo, porque no hay en realidad un castigo, no hay porque yo recuerdo que, pues, no sé si modificaron la ley, pero antes decían que si tú te robabas del erario 100 mil pesos, tenías que devolver 300 mil para dejar la prisión. No sé si ya la modificaron, pero ahora con un pago de fianza, pues ya dices adiós. Y ya puedes estar libre sin ningún problema, disfrutando de lo que te quedó de los ahorros que hiciste. Pero sí, como también dicen aquí, pues hemos visto cómo muy rápidamente algunos funcionarios pues prosperan y construyen residencias, se compran vehículos y terrenos y cuanto tienen a mano. Y dices, bueno, ¿y quién pompó? Porque pues en 6 años o en 3 años... Sueldo no te alcanza. Eso. No te alcanza, ¿no? Y que hemos estado viendo también que no solo ya nos enfrentamos a este asunto de que siguen los funcionarios en esos negocios, que el mejor negocio es ser político, ¿no? Siguen también ahorita, ¿qué nos pasa? Que ahorita pues ya no te quieren dar la cara, ni dar información, nada, se esconden, te acusan de todo, ¿no? Para no dar la información que deben de dar. Pero bueno, vamos a leer unos mensajes, porque este asunto de Mario Ávila pues todavía anda prófugo, pero seguramente allá en Estados Unidos no se les va a escapar. Les va a pelar. Martín Amabile dice, buenos días a la mesa, ese modelo de impartición de justicia que tiene Estados Unidos debe replicarse en México. No sé, yo... Ya viéndolo en esa perspectiva, es que no sé. ese es el verdadero motivo por el que no quieren la intervención de Estados Unidos como apoyo contra la corrupción. Saludos a Martín. Y bueno, pues vamos yo creo que ya se pela. van a hacer un comentario más del tema, cambiamos a dejar en paz a... Vámonos a Venezuela, ¿no? Vámonos A Venezuela. Tú también vas a demandar a Maduro. Ese es el punto que sigue, ¿no? Sí, bueno, vamos a demandar. Bueno, está. Alejandro Moreno Cárdenas, senador y presidente nacional del PRI, enfrentó un momento crítico en su carrera política, ya que el Congreso de la Unión está próximo a discutir su desafuero. Políticos de Morena han asegurado que la sección instructora cuenta con los votos necesarios para retirar la inmunidad parlamentaria, lo que lo obligaría a enfrentar los cargos por corrupción imputados por la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche, relacionado con presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador del Estado. Este proceso ha intensificado el escrutinio sobre Moreno, quien en medio de esta tormenta política y un movimiento inesperado anunció en la plataforma X que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La pregunta es si tiene facultad la Fiscalía para ir a buscarlo a Venezuela, ¿no? Es una vacilada, mira, yo creo que el principal activo de Alejandro Moreno para evadir cualquier intento de desafuero es que es presidente de un partido político de oposición, entonces sería un escándalo mundial su desafuero, y él lo sabe. Y que dirige la COPAL también. Ajá, yo creo que esos viajes a Estados Unidos pues está guiando un ojo a los gringos. Los gringos tienen información de las corruptelas de altos funcionarios del gobierno y sus ligas con el crimen organizado, con el narco. Y lo que está sucediendo aquí es que lo único que va a pasar con esto es que le van a encarecer la negociación a Alejandro Moreno Cárdenas. Acuérdate que en el último proceso de desafuero, el PRI acabó votando en favor de que no desaforaran a Cuauhtémoc Blanco para que a él lo exculparan. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, lo único que va a suceder con esta nueva acusación de desafuero, que la anterior no procedió, es que van a tener amagado a Alejandro
y para presionarlo y encarecer la negociación con Morena. No creo que haya un desafuero, de verdad no lo creo. Sería un escándalo político mundial porque él lidera un partido político de oposición en este país. Entonces, y de ahí se va a escudar Alejandro Moreno. Ahora, pues la denuncia contra Maduro, pues es parte del circo, ¿no? De guiñarle ojos a los gringos para decir yo estoy de su lado, o sea, vamos a acabar con este gobierno corrupto. Es parte de su estrategia de buscar calor en El apapache, ¿no? Exactamente, pero no creo que prospere esta acusación de desafuero. Bueno, Pepe. Bueno, cada vez que Morena quiere que le aprueben algo, pues amaga a los políticos. Recordemos que ya anunciaron, y no sabemos cómo viene, una reforma electoral, ¿verdad? En la cual creo que quieren desaparecer las pluris, reducir financiamiento a los partidos políticos, incluso hasta intervenir en la vida interna de los partidos políticos, darle atribuciones. Entonces, pues, ahí está la salida de Alito, ¿no? El PRI negocia, aprueba la reforma electoral, ¿y cuál es el problema para Alito? O sea, él se la sabe zafar, es audaz, eso no se puede negar, ¿sí? Y como bien está haciendo su circo, va a demandar a Maduro, va a ver a los Estados Unidos, va a ver qué información le pueden dar, qué información puede llevar. Pero aquí el punto es la reforma electoral. A ver, ¿apruebas la reforma electoral o no te dejamos en paz? Por allá va a ser... que tampoco va a haber desafuero. Lo veo difícil. Ya lo han intentado en varias ocasiones, ¿no? Y lo han rechazado por falta de pruebas. Es un instrumento de negociación. Claro, es un instrumento Es un de amago, negociación. lo ven así como un amago. Le van a decir, a ver, Alejandro, aprueba la reforma electoral. Tus diputados, o tú no, pero tus diputados sí, tus senadores, necesitamos tantos votos para darle más legitimidad a la reforma electoral. Legitimidad, apóyanos, y no te preocupes. Y van a ver qué iba a pasar y en esta mesa lo vamos a platicar. Bueno, vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Alberto Kutz y Pepe Segovia. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Ya estamos acá de regreso y nos quedamos con los comentarios de Ya veremos. Beto Kutz. Pues el político más desprestigiado de México, sin duda alguna, es Alejandro Moreno. Y los escándalos recientes no cuentan. Pero no, Alejandro Moreno supera a muchos políticos en desprestigio total. Digo, me da pena porque es campechano, pero pues esa campaña en donde se descubre acuerdos con empresarios, que incluso esos sobornos a los candidatos para bajarle lana, hacer los candidatos, sacar a sus propios correligionarios de su partido y quedarse solito con un partido como el club de Toby, en donde no hay ni un dirigente ya dentro del PRI más que él, junto con su equipito, uno que otro cubano que anda ahí infiltrado, que es el que le habla al oído como si fuera su Fidel Castro. Entonces, lamentablemente, lo que haga Alito, nadie le cree. Tuve una reunión con un amigo que me decía que Alejandro quería tener una reunión con otro político y le decía a este amigo, oye, pero es que yo me reúno con ellos y no me quieren, no me creen, y además no quieren reunirse conmigo porque no me creen. O sea, el único que no puede hacer acuerdos con ningún político en este momento se llama Alejandro Moreno, nadie le cree. El dirigente del PAN no se quiere, este dirigente, Romero, no se quiere reunir con Alejandro Moreno. Así de claro está el asunto. El otro era su cómplice. Por eso les fue re mal al PAN a nivel nacional, por esa complicidad que había. Entonces, esta denuncia ante la Fiscalía General de la República es una ridiculez, es una payasada. Está desviando la atención porque él sabe que está
a tantito de ser desaforado. Entonces, ¿Tú sí crees que sí? yo, ¿Sí va creo a proceder? yo creo que sí, porque ese enfrentamiento durísimo contra Adán Augusto, porque los dos son bandidos, eso fue un lío de bandidos. Sí, pero don Augusto, acuérdate que está venido a menos en la Sí, sí,4T. pero, con Sheinbaum. pero ese golpeteo contra él, yo creo que, pero los integrantes de la comisión instructora son de Adán. Entonces yo creo que sí va a haber, yo creo que va a dar un manotazo en la mesa a la presidenta para decir, órale, hasta este político corrupto chapulín me lo voy a echar. Aunque es un escándalo político, como dice Yolanda. Sí, el asunto de tener la dirigencia de los partidos políticos de izquierda en Latinoamérica es una vacilada, no existe eso, él se lo inventó. Entonces, este asunto de lo de Maduro y otras cosas es una cajita china, como se dice por allá, para que Alejandro Moreno siga queriéndose pasar como el único político de oposición. Y es mentira, es un político venido a menos, es un mafiosillo en la política nacional, así es sencillo. Bueno, y el partido también venido a menos, ¿no? Porque Claro, cuando él agarra el partido, el PRI, ¿cuántas gubernaturas tenía y cuántas tiene ahora? Tenía 18 gubernaturas y se quedó con 2, creo. El tema está interesante porque políticamente el país está en caos. ¿Por qué? Pues porque tenemos a importantes políticos, diputados federales, senadores, principalmente Adán Augusto, Bueno, relacionado con la pensé barredora. que te referías a los de Campeche que están ayudando No, a Campeche. los de Campeche también. O sea, es histórico el número de diputados y senadores que hay tenemos. por Campeche, por supuesto. Yo no sé por qué en presupuesto no estamos apoyándonos entre todos. Pero bueno, hay mucho caos en el país, en política. Ahí tenemos a Adán Augusto, relacionado con el crimen organizado. Tenemos a Romo, si no me equivoco el nombre, que era el jefe de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos a Andy, el hijo de Andrés Manuel, igual metido en relacionados con contratos que tenían que ver con varios tramos del Tren Maya, con amigos, beneficio, un mundo de corrupción alrededor de personajes de Morena. Y ese es el río revuelto. Ahí está el río revuelto. A río revuelto, ganancia de pescador. ¿Qué está pasando? En este momento, si quieren, una vez más, poner contra la pared, yo así lo veo, a Alejandro Moreno Cárdenas, que si se lo merece, no se lo merece, no lo sé. Pero lo cierto es que está en la pared. ¿Qué está haciendo Alejandro con este movimiento? Pues poniéndose una vez más, porque si hay que reconocerle a Alejandro, es que es hábil en ciertos momentos. Y se está poniendo en el ojo. Tanto del ojo de Estados Unidos, como dice Yolanda, guiñando el ojito, pero también en la situación política en el país. Porque la oposición en México están los actores muy poquitos, muy contados. Decíamos hace un rato el panista que fue candidato presidencial, Ricardo Anaya, Alejandro Moreno y otros compañeros más igual de Acción Nacional, que están ahí dándole la lucha en las cámaras, en diputados, senadores, ahí están. Entonces, yo creo que en este momento lo que está haciendo Alejandro es, obviamente, viendo su propia investidura como diputado, senador, que le permite tener esa conexión, tener esa movilidad para hacer frente a un posible juicio para poder desaforarlo y perder y hacer frente sin ese fuero a diferentes denuncias que tiene en este momento. Entonces, el problema yo creo que no está en lo que hizo o dejó de hacer Alejandro Moreno Cárdenas, y no lo estoy defendiendo. Yo creo que lo que hay que señalar en este momento es la corrupción que hay realmente en gentes muy importantes de la política de México, como Adán Augusto, como Andy y como otros políticos de Morena, que teniendo el poder en este momento, están haciendo lo que quieren. Y están haciendo lo que quieren porque hablábamos de un partido político que llegó con una bandera de no hacer lo que se supone hizo el PAN, lo que se supone hizo el PRI años atrás. Y esta bandera se les ha caído en semanas. Una bandera donde conocimos a lo largo de los últimos par de meses, por lo menos, de que laboratorios sí existían en México, del narcotráfico, que se supone que no había fentanilo. Habían laboratorios que crecieron bajo la sombra de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. El famoso huachicol, el huachicol que se supone que ya no había en México, que hasta hoy sabemos de millones de litros de gasolina, producto del huachicol y huachicol fiscal, donde Adán Augusto está relacionado.
¿Qué va a pasar con Alejandro Moreno? Si lo desafueran o si siguen ese procedimiento, evidentemente va a haber un caos político. Sí lo va a haber. Yo creo que lo que decía, por ejemplo, Pepe Inurreta en cuanto a la reforma electoral, yo creo que es importante, por supuesto, pero yo no creo que... la reforma electoral sí, se habla súper importante. Parecer los soples, ¿eh? Pero yo no creo que sea el motivo principal en este momento. Yo creo que el motivo principal es olvidarnos de los temas de importancia en el país, como el tema de Adán Augusto, Morena, metidos de corrupción, de narcotráfico, tráfico de influencia relacionados con el crimen organizado, señalado por Estados Unidos, señalado por políticos y periodistas connotados mexicanos. Eso es lo que se quiere ocultar. Con la corrupción de la oposición pretenden tapar la corrupción Todo lo que está interna. pasando en Morena, exactamente. Sí, pero eso no ahí, podemos dejarlo. Ahí yo me voy a algo. Alejandro es un político bastante hábil, Sí, por claro. eso ha sobrevivido al exterminio del PRI, ¿no? Porque una cosa es el PRI, otra cosa es la vida política de Alejandro. Así es. Mira, Alejandro sabe perfectamente bien el pleito que hay abierto entre el grupo de la presidencia de la República, de la presidenta Sheinbaum, contra el grupo de Adán Augusto. Adán Augusto gozó de impunidad absoluta en la era de Andrés Manuel, por eso hizo socio a Andy de todos sus negocios de huachicol, para que fuera intocable. Pero la presidenta Sheinbaum, a raíz de que se ventiló todo el vínculo de Adán Augusto con el crimen organizado, pues le estorba. Y Alejandro Moreno olfatea eso, y por eso es que agarra la lucha abierta Contra Adán Augusto, porque le está diciendo a Sheinbaum, yo te hago el trabajo Aquí sucio. Aquí estoy, yo te hago el trabajo sucio, yo te lo quito de en medio. O sea, él está... Sí, se vio clarito en la tribuna, ¿no? Cuando hace uso de... Entonces, si te fijas, él está agarrando partido del lado de la presidenta de la República. Por eso te digo que el desafuero no va a prosperar, porque el que está en la cuerda floja no es Alito, es Adán Augusto. ¿No? Y Adán Augusto, con tal de permanecer, también puede volver a pactar con Alejandro. O sea, pues ahí no conocen la vergüenza. Sí, es el interés pelón lo que prevalece. Y ya están viendo también al interior de Morena el problema, ¿no? Que se sí, está... entonces que se viene. ahí ya hay una división terrible. Está en todos los círculos políticos que quien ventanea el viaje de Andy, socio de Adán Augusto, en Tokio, es el equipo de inteligencia de García Harfuch, ¿no? Que es el que ventanea los lujos y excesos del Junior. ¿Por qué? Porque García Harfuch, protegido de Sheinbaum, encargado de la seguridad pública de este país, pues quiere ser presidente de la República. Entonces ahí... Y que ha hecho más en estos meses que lo que se hizo en 6 años, ¿no? En cuanto a combate de huachicol y... Sí, pero hay que ver, o sea, aquí la justicia es selectiva, ¿no? Hay que ver a quién desmantelas, ¿no? A los ampones del grupo contrario, no a los que me protegen a mí, porque pues así ha sido siempre. Sí, Yolanda, pero aquí el tema está que fue a presión de Estados Unidos. O sea, realmente yo no creo que Claudia Sheinbaum no supiera lo que estaba pasando en México. Sí, yo creo que fue una presión. Ella está aprovechando la circunstancia para deshacerse de lo que no la obedece a ella. Porque para nadie es un secreto que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores obedecen a Andrés Manuel, no a Claudia. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo Alito? Pues poniéndose del lado de la presidenta, ¿sí? Atacando a los enemigos de la presidenta. Sí, porque no es casualidad tampoco, ¿no? Que a quienes han ventilado o han exhibido a las corcholatas, ¿no? Con excepción de Marcelo Ebrard, pero sí a Noroña, sí a Gerardo Fernández Noroña, sí a Ricardo Monreal, sí a Adán Augusto, sí al hijo de Andrés Manuel López Obrador. Ahí está ese es el tema de fondo, creo que ese es el tema que importa a los mexicanos, por supuesto, lo que deja o lo que hace otro político como Alejandro Moreno también es importante porque todos ganan del erario, de los dinero de todos los mexicanos, por eso es importante vigilar a nuestros políticos. Y decía que, Yolanda,
que se va apareciendo estas acciones en contra de políticos, adversarios políticos dentro de Morena, pues yo sí lo veo como primero fue por una presión de Estados Unidos. Yo no creo que, parafraseando al presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente, él sabía de las corruptelas de que está la gente alrededor de él o de lo que está pasando en el país. Yo no creo que esta presidenta Claudia Sheinbaum no supiera lo que estaba pasando. Bueno, todos dijeron en su momento, también Adán Augusto cuando fue gobernador dice que no se movía nada en el Estado si no lo sabía el gobernador, pero ahora ya cambió el discurso, ¿no? Ya cambió todo. Vamos sí, un corte. El único que le cree a Adán Augusto es Felipe Calderón. Bueno. Vamos un corte. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, ya estamos de regreso. Bueno, y como saben, ayer iniciaron las comparecencias de los secretarios del gobierno estatal ante el Congreso del Estado de Campeche. La primera en comparecer ayer fue la secretaria de Gobierno, Elisa Hernández Romero. Encabezó la presentación de la Misión 1, Gobierno con Democracia, Eficiencia y Sin Corrupción, acompañada por los secretarios de Gabinete, Roxana Montero Pérez, de Contraloría, Israel Arracilla Pérez, de Finanzas, Juan Pedro Alcudia, Jurídico, e Iván Jacobo Melo Salas, encargado del despacho de la Secretaría de Administración. Durante la sesión, los legisladores con la bancada de Morena, liderado con 5 preguntas, interpelaron a los comparecientes sobre los avances y logros de la administración estatal. En materia de movilidad, se resaltó la creación de la Agencia Reguladora del Transporte, la ARTEC, la capacitación de más de 2.177 transportistas y la implementación del programa COSH para mejorar el transporte público. Además, se destacaron logros en certeza jurídica con entrega de 10.445 títulos de propiedad en los 13 municipios a través de la CODEFI, así como el apoyo a 399 comisarios ejidales, beneficiando a más de 65,000 personas. En seguridad y reinserción social se informó de la inversión de 17.8 millones de pesos en equipamiento para centros penitenciarios y 16.5 millones para la construcción de la Casa de los Nuevos Comienzos. Una comparecencia ayer maratónica con muchos secretarios al mismo tiempo. Creo que no se había dado esto, ¿no? Tantos secretarios en una misma comparecencia, lo habían dividido por horas, ¿no? El miedo no anda en burro. Habían dividido por horas, 1, y 2, lo hacen en un local, en el ex templo de San José, que es muy bonito, ¿no? Precioso, pero pues no, el espacio no da. ¿De eso se trata? Y claro. Bueno, Alberto Cutz. Poco funcional, ¿no? Poco funcional. Mira, yo lo que prefiero resaltar de las comparecencias es que, para empezar, antes las comparecencias, el Poder Legislativo, el presidente de la Comisión, aunque sabíamos que era del PRI cuando gobernaba el PRI, porque pues, es el primer partido de oposición que gobierna, que es Morena, en 70 y tantos años, por lo menos se disimulaba que el presidente de la Comisión, otro poder, no estaba tan entregado al gobernador. Decían, qué bueno que va a llegar las comparecencias, vamos a analizar lo que se administró. En esta ocasión... Bueno, tú fuiste diputado, sí. Pepe fue diputado, Yolanda fue diputada. Sí, pero en esta ocasión, Antonio Jiménez hace una declaración espantosa, poco republicana, por decirle en términos bonitos, y en términos poco elegantes, una declaración de arrastrado. Porque agarra y dice, la gobernadora es lo mejor que le pudo, Laida Sansores es lo mejor que le pudo haber pasado a Campeche. Espérame, papá, tú eres otro poder que va a analizar la administración de la gobernadora. Entonces, de entrada, ya está muy mal ese poder legislativo. Es decir, los diputados lo único que van a hacer es hacer la faramalla de las preguntas y respuestas, todos, incluyendo Movimiento Ciudadano, el PRI, el PAN. Sabemos que cuando vienen votaciones importantes, o cuando algo les perjudica al gobierno, la convierten
en Privada, ¿no? sesiones privadas. Entonces, Estas, ¿no? ahí se ve que, llama, ¿no? que el compadrazgo, el amiguismo y todo eso, y los acuerdos que traen. Eso no así era. No puede ser que un evento tan importante como es la revisión de cómo se administró el dinero de todo un año, pues se dé en un lugar poco apropiado para que sea una comparecencia abierta, que se sepa cómo se gastó el dinero. No, es nada más para el lucimiento del personaje que está en ese momento. Y en el caso de ayer, para que se luciera Liz Hernández, nada más, porque se supone que es una de las corcholatas de la actual gobernadora, Qué bruto. junto con Pablo Gutiérrez y otros corcholatos. Pues nada más, no le veo más. No tiene es más, estamos perdiendo el tiempo a hablar de esas comparecencias. Bueno, Pepe Segovia. Ya no pierdas más tu Ya no tiempo. pierdas tiempo, Alberto. Pepe Segovia. Yo- Así es, pero, pues, La comparecencia debería ser un instrumento importante ujú. para los legisladores y de rebote para la sociedad. Porque es la oportunidad no solamente de formular preguntas, de glosar lo que se ha gastado el presupuesto del Estado en un año y buscar ahí, entre números y acciones, si lo que está escrito en papel existe o está en nuestra realidad con la gente de a pie. Si los diputados, si los legisladores de cualquier partido político o de todos los partidos políticos no hacen las preguntas necesarias, precisas, para saber en qué se está gastando el presupuesto, no sirve de nada. Ujú. No sirve de nada. Entonces sí se convierte en un circo, se convierte en una pasarela, se convierte en foto para los secretarios, en lucimiento para el presidente del Congreso, y no se convierte en algo real, que es la rendición de cuentas y saber en qué se gastó la glosa del primer informe, de este informe, Cuarto. que tiene que ver, el cuarto informe que tiene que ver específicamente con la Secretaría de Gobierno. Yo creo que eso sería lo importante. Si nuestros legisladores no hacen lo que tienen que hacer, pues no sirve de nada. Ujú. Pues aunque Señalando del primer informe, yo creo que la gente lo que estaba esperando realmente era que tenga que ver, por ejemplo, por sacar algo de trascendencia que tenga que ver, por ejemplo, con el transporte público, con el COSH. No puede ser que ya pasó un año y no esté operando como debe operar. Ujú. Y se anunció que son 22 unidades, que ya conocíamos, y que faltan más de 100 unidades por entrar. Sí, pero que todavía no va a pasar. Ujú. Van a seguir resguardadas porque todavía está en prueba. No hay capacidad operativa. O sea, realmente hay problemas serios con el transporte público, a pesar de las acciones para cambiar el transporte público. Hay que reconocerlo, que este gobierno, por ejemplo, fue oportuno en tocar un tema importante para el ciudadano, pero que hoy por hoy no se está viendo materializado para el ciudadano. Está mal planeado. Por ejemplo, ya entra el 1 de septiembre o el 2 o el 2 de septiembre, ya empiezan a cobrar y ya empiezan mayoritariamente todas las escuelas Ujú. a entrar a clases y va a venir un primer caos para la ciudadanía, el no saber realmente, porque hay muy poca información al respecto. Pero bueno, esos son temas que tienen que ver con operatividad. Pero con transparencia hay una opacidad muy importante, hay una tabla que vi, pero bueno, yo creo que le toca a los legisladores hacer esas preguntas concretas para los ciudadanos, y si no pasa, pues no va a servir de nada. Pepe Minorreta. Definitivamente las comparecencias no sirven de nada. Escuchamos a Liz Hernández, lo que pasa en Atasta es culpa del gobierno pasado. Llevan 4 años, no han podido construir una subestación o hacer un proyecto con energía solar, que es lo que deberían de hacer en toda la península de Atasta, para que la gente tenga luz. O sea, no en la cabeza de Liz y de Laida no entra esa posibilidad de usar energías limpias. Bueno, Si la cada CFE quien da lo que tienen. Por eso, o sea, si la CFE por falta de presupuesto, por las condiciones políticas, por el tipo de suelo, por muchas cosas, no puede construir una subestación, ¿qué esperan para llenar la península de Atasta de energía solar? ¿Qué esperan, de verdad? Y luego Antonio Jiménez diciendo que el gobierno de Laida combate la corrupción, que el gobierno... Puro lamerle los huevos a la gobernadora, lo que hace este muchacho. Huevarios. O sea, como se dice, ¿no? Como se dice, pues, coloquialmente, es lo que hace, da vergüenza. Él
no sabe ni lo que está haciendo ahí, y lo único que sabe hacer es ser un lambiscón. Es todo. Grande. Bueno, Contigo pues cerramos. mira, las comparecencias, el espíritu de las comparecencias es un acto de rendición de cuentas. Pero desde siempre, desde que yo tengo uso de razón, porque ya fui legisladora, se convierten en una pasarela de proyectos políticos, ¿no? Hoy todos sabemos que el ICE es la corcholata favorita de la gobernadora, y pues aprovecho eso para lucir de manera personal pues su influencia dentro del gobierno. Pero mira, en relación a Antonio Jiménez, pues yo lo único que veo de Antonio Jiménez es que cada quien escala como puede o como sabe hacerlo, y él lo hace arrastrándose, ¿no? O sea, él trepa arrastrándose. Está bien, es su forma de hacer política y de escalar en el organigrama. Bueno, de tratar, ¿no? Pero realmente desde hace mucho las comparecencias no sirven para rendir cuentas, porque tú como legislador de oposición le preguntas al secretario que está compareciendo y te contesta lo que quiere. O sea, muchas veces ni te contesta, ¿no? O sea, es como querer arar en el mar, o sea, no hay forma. Entonces, creo que perdieron su esencia de rendición de cuentas. Lo único que hacen es magnificar las obras, excusarse de por qué no hicieron cosas, pero lo que es en sí el acto de rendición de cuentas no existe. Pero no existe ahora y no existió antes, Claro. ¿no? O sea, no es de ahora el problema. Lo que pasa es que antes los priistas eran como que tapaban más las formas. Ahora les vale gorro porque ellos dicen, tenemos el apoyo del pueblo y hacemos lo que queremos, les guste o no les guste. Y si queremos rendimos cuentas, pero pues como el pueblo nos avala, no tenemos por qué rendirle cuentas y menos a la oposición. O sea, esa es una forma de decirlo sin decir, ¿no? El circo que armaron con las comparecencias, pues es parte de eso. Lo usan como un escaparate y para lucir a su posible candidata, y pues el pueblo lo respalda, aunque no rindan cuentas. Muy bien. Pues ya nos vamos. Agradecemos a Yolanda Valladares, que ha estado hoy con nosotros, Pepe Nurreta, Gracias. a Pepe Segovia, Gracias, muy buen Beto día. Kutz, pero sobre todo a usted que nos vio y nos escuchó. Nos vemos el próximo martes. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.